muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos que esta tarde sea una buena tarde para todos los que estudian arquitectura, ingeniería, los que están estudiando carreras afines a la industria de la construcción, los que estudian otras carreras, pero están vinculados a la industria de la construcción. La metodología de hoy intenta ser un encuentro entre colegas, entre conocidos, entre compañeros, amigos, donde podamos debatir, pensar juntos, construir un conocimiento mayor a nosotros mismos, entre la ingeniería, entre la arquitectura, con otras carreras, para ver qué va a pasar con la construcción de acá a 5, 10, 15, 20 años. No me presenté al principio por el pánico escénico, digamos. Soy Sebastián Orrego, coordino el área de capacitación y los voy a acompañar un poco como moderador durante toda esta tarde. Ahora, un poco como dueño de casa, nos va a dar la bienvenida el arquitecto Andrés Peña. Hola, ¿cómo les va? La idea de esto es que ustedes se sientan como si estuviesen en su casa. La cámara no es solamente de constructores, sino busca que sea un espacio de toda la industria de la construcción, y esa es un poco la idea. Cuando pensamos el puente de estudiar a construir, pensamos, yo soy arquitecto, tengo 40 años, y la realidad es que uno cuando está estudiando está tan metido en el diseño, está tan metido en los finales, parciales, en cómo meterse en el mundo laboral, que siempre hubiese sido bueno, yo me pongo a pensar, haber tenido este tipo de ayudas, que son un lugar donde van a tener gente que sabe muchísimo y gente muy buena en lo que hace, que les pueda contar la experiencia. Un poco es eso, darle la bienvenida y nada más. Muchas gracias, Andrés. Presentamos el panel. Está integrado, como ya les he comentado, el arquitecto Enrique García Espil. Enrique es arquitecto, constructor, presidente saliente, digamos, ya dentro de poco, dentro de 14 días deja la presidencia de la Sociedad Central de Arquitectos aquí en Buenos Aires. El ingeniero Fernando Lago, ingeniero civil, gerente general de la Cámara de la Argentina de la Construcción, director también del área de pensamiento estratégico de la Cámara, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. El primero en conversar va a ser el ingeniero Lago. Todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema de mi presentación iba a ser el futuro de la construcción. Cuando la preparaba dije, voy a ampliarlo un poco el tema y voy a hablar del futuro de la construcción y de la construcción de su futuro, del futuro de ustedes. Por eso, digamos, reitero la bienvenida. Bienvenidos a la Cámara, bienvenidos aquí. Sabemos que han recorrido un camino difícil, un camino largo, digamos, que es las carreras universitarias afines son duras, son áridas, pero por suerte están cerca, les falta poco, o a ustedes les parecerá demasiado, pero les falta poco. Sin embargo, todos los que lo recorrimos en algún momento sabemos que este último tramo, pasar de la vida universitaria a la actividad profesional, es un pequeño paso muy difícil, muy importante. El objetivo de estas reuniones es decirle, valdrá la pena, digamos, ese esfuerzo vale la pena. Lo ha valido en nuestro caso, en el caso de muchos de los profesionales aquí presentes, y seguramente va a valer la pena en sus casos. Para ese paso cuenten con el apoyo de todas las instituciones del sector y en particular con el de la Cámara Argentina de la Construcción. Vamos a hablar un poco de la construcción. Decimos que la construcción es una actividad singular. Los constructores trabajamos mucho, lidiamos con múltiples problemas, pero debemos considerarnos afortunados. En definitiva, la construcción es una actividad noble, es una actividad apreciada por quienes participamos en ellos, al menos una vez que estamos integrados al sector, y es apreciada por la comunidad. Es apreciada por la comunidad esencialmente porque la construcción aporta a la sociedad elementos muy significativos. Los resumo en 3 conceptos esenciales que afortunadamente están
siendo aceptados en general por todos los actores y por toda la comunidad. El primero, que ha sido un caballito de batalla de la actividad institucional durante años, es que la construcción genera empleo y actividad económica. Un concepto importante y más reciente es que es la forma más rápida y más eficaz de inclusión social. Y el tercero es que lo que construimos perdura. Decimos que genera empleo y actividad. Es mano de obra intensiva, recibe incluso mano de obra poco capacitada, utiliza miles de productos y servicios provenientes de todas las ramas de actividad, y el grueso de los insumos son nacionales. Eso hace que sea un motor del crecimiento en las épocas normales o en las épocas de crecimiento. Nosotros solemos decir que cuando el país crece, la construcción crece al doble del ritmo del país. Lamentablemente, en las crisis, cuando el país sufre una recesión, la nuestra es severa, es quizá el doble que la común. Pero también es cierto que en esas épocas de depresión, la actividad de la construcción es la mejor herramienta contracíclica. La aplicación de recursos en esos momentos de crisis a la construcción es la que tiene un efecto más rápido, más extendido sobre el empleo, sobre la actividad y por lo tanto en contra del ciclo económico. La otra idea esencial es que es la forma más eficaz de inclusión social. Incluye vastos sectores sociales durante la obra porque da trabajo, y cuando las obras están bien hechas, da trabajo formal y seguro. El trabajo es sin duda la forma más legítima de inclusión. Pero además construye las viviendas y les presta los servicios, les conecta los servicios esenciales para una vida integrada, digna, segura, con salud. Y además integra regiones y comunidades, con lo cual hace a la inclusión de todos los sectores, de todos los estratos sociales y de todas las zonas del país. Por todo eso, no cabe duda que hace a la calidad de vida de la sociedad, o como decíamos antiguamente, la construcción es la industria del bienestar humano. El otro elemento esencial y que nos diferencia de muchos otros sectores, a mi juicio en forma muy favorable, es que lo que construimos perdura. La construcción fue sin duda una de las primeras actividades humanas. Sin embargo, continúa, ha marcado jalones a lo largo de la historia. La evolución humana queda representada en las construcciones que han perdurado, y están hechas para sobrevivir a sus actores. Sus obras, las obras que nosotros hemos conseguido hacer, nos sobrevivirán. Y esto es significativo, nos trae una enorme responsabilidad. Hay que conseguir que aquello que construimos, o aquello que ustedes construyan en su día, debe resultar adaptada a los tiempos, a los cambios, a las necesidades del usuario. El futuro de la construcción. La experiencia de todo el mundo a lo largo de toda la historia es que más allá de crisis circunstanciales, los países crecen. Para dar un ejemplo concreto, el PBI per cápita del mundo es hoy 3,6 veces el de 1950. Es decir, en 65 años, la capacidad del conjunto de la población mundial creció 3,6 veces. Para los que no estén habituados al tema, una forma grosera, elemental de interpretar el PBI es la suma de las remuneraciones al trabajo y al riesgo empresario de la sociedad durante un año. Eso se ha multiplicado 3,6 veces en 65 años. Es decir, la sociedad es más rica, con enormes desigualdades, pero es más rica. Pero también es cierto que cada día nuevas capas sociales son incluidas en esa actividad económica y en ese mundo más desarrollado y más equitativo. Pero además de incorporarse nuevas
capas sociales o nuevas comunidades a la actividad económica general, cada día más cada uno de ellos tiene necesidades crecientes. No solo las necesidades crecen horizontalmente con el conjunto de población servida, sino que cada uno de los conectados necesitan cada día nuevos servicios. Y todo eso, en esto aparecen nuevas necesidades, como las comunicaciones y la información que hace 30 años no existían. Todo eso debe ser construido. En particular, el futuro de la construcción en la Argentina, tratamos de mostrarlo, de decir cuál debería ser. Las publicaciones de la Cámara muestran cuál debería ser la inversión en construcciones en la próxima década para asegurar un crecimiento continuado del PBI del 5% anual acumulativo. La concreción de un programa como el que nosotros proponemos, que está publicado y está accesible, daría actividad a las 20.300 empresas constructoras que hoy existen. 95% de ellas son pymes, la enorme mayoría de ellas son familiares, la mayoría de ellas son iniciadas en un profesional que se larga a emprender, y posibilitaría la creación de 15.000 nuevas empresas en 10 años. Para cumplir el plan que proponemos, que además entendemos que es posible, habría que incorporar 32.000 nuevos operarios cada año a los 400.000 hoy registrados. Habría que incorporar 1.800 ingenieros por año para proyectar, dirigir, construir, controlar las obras de infraestructura. Habría que incorporar 1.000 arquitectos por año para construir las obras de vivienda, de educación, de salud, necesarias para dar ese nivel de vida, esa calidad de vida que la población requiere. Y habría que capacitar un número similar de capataces. Si conseguimos cumplir este plan, en 2021 habrá 970.000 trabajadores ocupados, más del doble que los actualmente registrados, 54.000 ingenieros activos, 30.000 arquitectos activos, y las empresas deberían realizar una inversión en equipos y repuestos del orden de los 700 millones de dólares al año. Pero todo ese esfuerzo implicaría una actividad directa e indirecta de la economía igual a 2,16 veces la inversión realizada y un retorno fiscal del orden del 38%. Con lo cual entendemos que el esfuerzo inversor que proponemos vale la pena en actividad económica, en empleo, y tiene también un beneficio en la recaudación tributaria. Vamos ahora a ver más que la construcción o el futuro de la construcción, la construcción de su propio futuro, el futuro de ustedes. Repito, el camino ha sido difícil, la transición de estudiar a construir lo será. Cuenten con nuestro apoyo, digamos, y el de todas las instituciones del sector. Tendemos un puente para tratar de ayudarlos en la construcción de ese futuro. Lo hacemos interesadamente, en rigor, porque el país, el sector y nuestras instituciones los necesitan. Se necesitan ideas, se necesita el vigor de la juventud, se necesita innovación. Pero estoy convencido que el futuro que ustedes construirán, para ustedes y para todos y para el país, valdrá la pena. Creo que Peter Drucker dijo que la mejor forma de adivinar el futuro es inventarlo. Ojalá ustedes contribuyan a inventar ese futuro, pero sea quien sea el que lo invente, ustedes lo van a construir. En su futuro, siguiendo nuestra experiencia y lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, ustedes van a enfrentar desafíos, van a confirmar o no su vocación y deberán desarrollar habilidades de liderazgo y de comunicación. Estas
4 palabras resaltadas son los ejes de este seminario, de esta reunión, de esta jornada de hoy. Los desafíos de la obra o las del proyecto, la vocación que ustedes han cumplido hasta aquí y las habilidades necesarias para tener éxito en la actividad profesional, que hoy, además de las técnicas que seguramente ya tienen, son las de liderazgo y la de mejorar la comunicación. Pero yo confío, estoy seguro, que con su ingenio, con la capacidad técnica que las universidades les han dado y con la que ustedes han podido generar, y con su capacidad de innovación, las obras y los proyectos que ustedes hagan serán económicas, serán funcionales, se harán rápidamente y la comunidad les reconocerá su aporte. Por todo eso, muchas gracias y bienvenidos al sector. Bueno, buenas tardes. Fernando dijo gran parte de las cosas que yo pensaba decir, así que voy a reformular varias de ellas. Pero lo que pienso yo que muchos de ustedes estarán pensando cuando vienen a ver cómo sea el futuro, qué es lo que habrá que hacer y demás, es ¿voy a tener o no voy a tener trabajo? Me estoy metiendo en algo con garantía de poder desarrollarlo a lo largo de mi vida, o me meto en algo que mucho destino no tendrá. Y yo creo que nadie puede tener la menor duda de que la construcción es necesaria ahora y va a seguir siendo más necesaria de acá a futuro. Ustedes van a llevar adelante su profesión los próximos 50 años, y no hay ninguna duda que esos 50 años va a haber que hacer viviendas porque faltan millones de viviendas, va a haber que hacer fábricas porque la gente todos los días modifica la manera de trabajar, va a haber que hacer escuelas porque la gente ha cambiado la manera de estudiar y la manera de relacionarse dentro de las escuelas, y va a haber que hacer centros deportivos y centros de espectáculos y centros de entretenimiento y demás, porque el mundo cambia permanentemente y todo arrancamos hoy en una situación de existencia de infraestructura y de capacidad de vivienda inferior, en general muy inferior, a lo que los seres humanos consideramos que debería ser. Entonces, si uno piensa que hace 60 años se hacen los cálculos del déficit de vivienda, y hace 60 años que venimos repitiendo que hay un déficit de 3 millones de vivienda o 3 millones y medio, solamente poner eso en condiciones significa que hay una capacidad gigantesca de trabajo. Y si pensamos que si hay 3 millones nuevos de vivienda, hay que hacer escuelas que acompañen esa cantidad de viviendas, hay que hacer medios de transporte, escuelas, centros de transporte, etcétera, 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 parques y demás, la capacidad del país de resolver los problemas está exigiendo una cantidad enorme nuestra de proponer y de hacer cosas con todas las características que recién comentaba Fernando, que sean cosas racionales, funcionales, inteligentes, económicas, que se puedan poner en marcha. Ahí el punto que me parece importante es, hay una vieja teoría que seguramente muchos de ustedes la tienen como incorporada, todos la tenemos incorporada. El arquitecto es la persona que proyecta, casi diría que dibuja para que se pueda después construir, y el ingeniero, 3/4 lo mismo, es la persona que construye. Y esto es algo absolutamente fuera de época. Los arquitectos, entre las muchísimas actividades que tenemos, está la de proyectar, pero no es la única, ni mucho menos, y a mí me gustaría que alguien hiciera alguna vez la encuesta de cuántos arquitectos hay en la Argentina y cuántos se dedican a hacer lo que técnicamente se llama proyecto y dirección de obra, y cuántos hacen las restantes actividades vinculadas al proyecto y la dirección de obra, que son necesarias para completar la totalidad de la obra.
y va a ser una sorpresa para todos porque los números están dando que no llega a ser el 15% los que hacen solo proyecto y dirección de obra. 15 de cada 100, hay otros 85 que estamos dedicados a otras cosas distintas. Pero usamos esquemas viejos, mecanismos viejos de cómo se desarrollaba la profesión 70, 80 años atrás y no lo estamos actualizando a lo que es la realidad hoy. Uno solo puede hablar de su propia experiencia, de lo que hizo. Mi experiencia clarísimamente demuestra que el proyecto de dirección me duró los primeros 6 meses. Yo empecé haciendo proyecto de obras con mucho entusiasmo, con mucho interés, y lo sigo haciendo ahora, dirigiendo las obras que proyectaba, pero empecé también a construirlas, primero como administración de obras, que yo administraba lo que hacían los contratistas, después haciéndolo directamente como empresa constructora, armé la empresa constructora, y en ningún momento sentí que dejaba mi profesión, ni mucho menos. Es como una continuidad de esa. Y en determinado momento, además era profesor en la facultad, y en determinado momento hacía determinado tipo de proyectos con los alumnos, y había concurso de arquitectura, entonces en un momento se hizo el concurso de Puerto Madero, y sin jamás dejar de formar parte o de sentirme que formaba parte del núcleo de la profesión, gané el concurso de Puerto Madero, entonces me contrataron para hacer el proyecto urbano, no los edificios, sino el proyecto urbano del área. Entonces yo tenía 30 y pico de años y estaba haciendo el proyecto de Puerto Madero, y después, naturalmente, y sin sentir nunca que había un cambio demasiado importante, me llamaron para formar parte del gobierno de la ciudad, cuando en el año 96 se hizo el gobierno autónomo de la ciudad. Entonces entré como director general diciendo, bueno, voy un ratito, y terminé siendo secretario de planeamiento y dedicado full time durante unos años a ocuparme de la ciudad y del urbanismo de la ciudad. Entre medio terminé siendo profesor titular de urbanismo, y sin saber demasiado bien por qué, hoy mantengo mi empresa constructora, en realidad vivo de ella, y con gran alegría cuando dejé la función pública digo, bueno, vuelvo a ocuparme de las cosas que uno siente que son importantes, a ensuciarme los pies con cal en la obra y hacer paredes y hormigón y ver la obra que crece, pero simultáneamente sigo también haciendo proyectos urbanísticos para desarrolladores que hacen crecimientos urbanos en distintos lugares del país, y esta manera que uno puede decir qué confuso, o este tipo está medio loco como pasar tantas cosas a la vez, es algo que hay que tener en cuenta que vamos a hacer probablemente todos o la mayoría de nosotros. Los ingenieros lo han desarrollado más racionalmente, por eso son ingenieros y no arquitectos, y la facultad de ingeniería tiene distintas orientaciones, inclusive, no como carrera, pero sí dentro de la carrera, entre ingeniería civil, ingeniería hidráulica y camino, creo que no sé muy bien cómo son las orientaciones, además, sí, además de las diferentes carreras de ser ingeniero civil o ingeniero industrial o ingeniero electromecánico o lo que sea, que hay muchas carreras distintas y muchas orientaciones dentro de la misma carrera. Los arquitectos seguimos siendo arquitectos. Y no hay una arquitectura para hacer hospitales y otra distinta para hacer escuelas, aunque sean cosas distintas. Se sigue pensando que el que sabe desarrollar un proyecto tiene capacidad para desarrollar el proyecto que le pidan. Pero lo que todavía no sé si está incorporado a nosotros es que además de desarrollar el proyecto somos capaces de construirlos. Y que además debería ir ya orientándose, porque la profesión cada vez es más compleja, cada vez hay más facetas distintas. Yo sé que con el título de arquitecto podría hacer el trabajo que hace Fernando, que es uno de los mejores estructuralistas que hay en el país. Pero yo no tengo la menor duda, pero ni un décimo de tiempo, de segundo puedo dedicar a pensar esto, que si yo decidiera hacer el cálculo de una torre a construirse en Puerto Madero, antes de llegar al segundo piso estaría toda la torre en el piso destruida, pues soy incapaz de calcularlo, pero el título de arquitecto me lo habilita, me lo permite hacer. De la misma manera que yo hoy me siento capacitado para hacer desarrollos urbanos complejos,
pero muchos de los arquitectos que han hecho arquitectura pura y dura, no estarían demasiado en condiciones, salvo completar. Es decir, creo que la arquitectura debería ir abriendo un poco las especialidades, para lo cual tenemos que darle a los títulos, a los posgrados, título habilitante, porque si no, como hoy en día lo único que habilita es el título de grado, los posgrados son para que uno sepa que está especializado en, pero si quiere contratar a otro que no está especializado, puede hacerlo igual. Ahora, más allá de que hay cosas que claramente requieren una especialidad, una especialización, hay una cantidad enorme de actividades que no requieren esta especialización y que es una especialización que se va dando a medida que la práctica profesional nos va orientando hacia un lado o hacia el otro. Esto va en contra, absolutamente en contra, de lo que normalmente se entiende como la vocación. Porque uno supone que la vocación es bueno, justamente el término vocare significa llamado. Es decir, entonces uno dice, uno está llamado a, entonces yo estoy llamado a hacer un proyecto, pero dirección de obra no, eso es para otro. O yo estoy llamado para construir, pero no para... Y la verdad que esto es un mito como tantos otros. Bueno, ustedes están arrancando, pero si me reúno con cualquiera de ustedes dentro de 30 años, seguramente uno se mete donde tiene posibilidad de entrar, va haciendo lo que la vida le va dando como posibilidades, va cambiando de una a la otra. Por supuesto hay cosas que uno descarta de entrada. Yo, en lugar de arquitecto, a lo mejor podría haber sido abogado, pero seguro que como médico me hubiese desmayado todas las veces en las primeras 50 clases, cada vez que me mostraran a una persona que yo tuviese que cortar, abrir y demás. Claramente no puedo hacer esa profesión, pero tampoco es cierto que yo esté así señalado para ser arquitecto, solo arquitecto y nada más que arquitecto. Y una vez que la formación me va capacitando para eso, dentro de esa formación tengo que tener la posibilidad, y es bueno que la tenga, y es algo que les recomiendo a todos ustedes que lo tengan siempre, como que uno va buscando la posibilidad de trabajar, eligiendo dentro de las posibilidades que uno va teniendo, que no son todas, y eligiendo la mejor de las posibles. Porque si no, es como que nosotros nos pusiéramos un mandato divino y que si no llegamos a eso nos sentimos un fracaso y no podemos, nos sentimos que nuestra vida carece de sentido y de lógica por eso. Entonces, dejando de lado este tema de pensar indicado hacia un solo camino, y partiendo de la base que la arquitectura, la ingeniería y la construcción son temas que nos abren muchos caminos dentro de una misma área, de una misma profesión, pero con distintas variantes. Es muy distinto el trabajo que hace un arquitecto jefe de obra, manejando la obra, que el que hace un arquitecto director de obra. Y pongo este ejemplo porque parece como que es lo mismo. Pero el director de obra es el que controla que... básicamente que el edificio construido sea igual al plano. Y tiene que controlar y verificar que las cosas estén derechas, que los replanteos sean exactos, etc. Mientras que el jefe de obra es el que controla que los 184.328 personas que laburan en una obra, electricistas, plomeros, sanitaristas, carpinteros, etcétera, 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 hagan las cosas correctamente, coordinados entre sí, sin pisarse los unos a los otros, fijándose el jefe de obra que vaya haciendo cada uno lo que el otro necesita para seguir adelante y demás. Y cada una de estas tareas va generando una cantidad enorme de posibilidades. Lo que no quita que algunas veces pueda estar más especializado en la dirección, más especializado en la jefatura, más en el cómputo, más en el presupuesto, más en el proyecto de la obra. Cada una de estas tareas va dando un complemento de algo que Andrés Peña lo dice siempre. El mundo de la construcción contiene una cantidad enorme de actividades. Y muchas veces uno tiende a pensar que la importante es la mía y lo demás allá que se arregle cada uno. Y la verdad es que cuando los arquitectos, haciendo los proyectos, nos empezamos a quedar sin trabajo, eso significa que 6 meses después, los arquitectos que trabajamos en obras nos vamos a quedar también sin trabajo, porque si hoy la gente está quedando sin trabajo porque no hay orientación para proyectar,
unos meses después, cuando se va terminando las obras iniciadas, nadie va tomando nuevas obras y va cayendo, y 2 años después van a estar sin trabajo los escribanos que tienen, y las inmobiliarias que tienen que vender los departamentos, los escribanos que... Es decir, la cadena del mundo de la construcción es una cadena que requiere que todos trabajemos en común, que todos, y desde ya los proveedores de obra, los proveedores de insumos, los subcontratistas de obra, todas estas actividades están todas vinculadas, y es bueno que estemos siempre en contacto, qué le está pasando al otro, cómo va, qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal, porque eso es lo que nos permite, sobre todo los que, como en mi caso hoy, de ser presidente de la Sociedad de Arquitectos, requiere estar al tanto de todas estas cosas para saber qué es lo que viene a futuro, qué va a pasar, para dónde tenemos que orientar nuestras ideas. Un par de comentarios, y trato de hacerlo corto por si hay preguntas o cosas que quieran comentar ustedes después. Pero no ya de la práctica concreta de algún área en particular, sino del mundo en general de la construcción. Ustedes, aunque no se dan esta reunión, ya pertenecen a un mundo donde la igualdad entre los sexos está lograda, ganada, es una batalla terminada. Cuando nosotros éramos alumnos, en arquitectura más o menos éramos mitad y mitad, en ingeniería estaban muy lejos, yo creo que serían 10 contra 90 o algo así, las proporciones. Hoy en día ya todas las profesiones tienen medianamente la misma cantidad de varones y de mujeres desarrollándolas, y claramente el mundo de la arquitectura es un mundo en el cual eso ya carece por completo de valor. Pero me parece importante decirlo porque el mundo, no el de la arquitectura, pero sí el de la obra, era un mundo que hasta hace muy poco tiempo hacía una fuertísima diferenciación. La arquitecta que iba a la obra se sentía en inferioridad de condiciones y con motivo. Hoy ya esto no sucede, ya hombres y mujeres trabajan de igual a igual, aunque no el personal de las obras, por algún extraño motivo, ni los carpinteros, ni los pintores. Uno puede decir, bueno, que el albañil tiene que cargar bolsas y las mujeres no podrían, cosa que no es demasiado común hoy en día cargar bolsas en la obra, pero de ya que pintores o carpinteros o plomeros, ¿por qué no hay mujeres que desarrollen estos trabajos? Es tema que en algún momento va a cambiar seguramente, quizás de a poco y demás. Pero en el mundo profesional esto ya se ha dado, ya sucedió. El otro tema importante es lo que se llama el homeworking, donde cada vez más el trabajo de ustedes, una parte se desarrolla en la obra, en las empresas, pero gran parte del trabajo se hace por separado. No digo en la casa, porque normalmente no es en la casa, pero hoy en día un estudio de arquitectura contrata, desde ya, por ejemplo, todo lo que sea dibujo, se le pide no solo los grandes dibujos que requieren una elaboración especial, sino la documentación de obra también. Se encarga gente que lo desarrolla en otro lugar y se va llevando y trayendo, y hay un constante ir y venir, modificado fuertísimamente por la difusión ya a esta altura absoluta de la informática. Entonces hoy no hace falta ir y venir con planos, hoy se mandan los planos por internet, se devuelven por internet corregidos, y entonces no hace falta que esté todo el mundo en el mismo lugar, porque de uno al otro también se van cruzando las informaciones, y entonces es más eficiente, más práctico que cada uno esté desarrollando el trabajo en un lugar distinto, intercambiar por mail y tener una vez cada tanto las reuniones que resulten necesarias para terminar de desarrollar todo esto. Esto cada vez más es así y cada vez más les va a tocar a ustedes, lo que también va acompañado con una manera distinta del contrato, porque cuando uno tenía que tener 10 personas dibujando en el estudio para llegar a tiempo entonces tenía 10 personas que en general cobraban por mes, mientras que ahora se subcontrata un trabajo que se hace por ajuste alzado el trabajo, y es otra manera de relación laboral, otra manera de ejercicio del trabajo.
con sus virtudes y sus defectos, que cada uno tendrá que ir valorando a medida que avanza. Pero esto yo creo también que ya es un dato. Esto, igual que lo que decíamos de hombres y mujeres, ya hoy hay que pensar que una parte importante se hace por mail y por teléfono y sin necesidad de la presencia física. Vamos a ver qué otras cosas tengo anotadas para no olvidarme nada. Bueno, básicamente nosotros sufrimos como nadie los picos, los cambios, las idas y vueltas entre crisis y recesión y pico de trabajo y de actividad. Habiendo empezado esta charla con mi opinión de que hay mucho por hacer, esto no debería suceder, deberíamos estar construyendo en las buenas, en las malas, en las regulares, pero no es así. Y esto para ustedes, y para ustedes más que para los que ya somos más grandes, se siente muchísimo. De golpe, años como el 2008, todo el mundo está construyendo y se contrata a todos, aún a los que están por empezar el primer año de la facultad ya se los contrata porque en algún momento lo voy a necesitar, y pasa un año al 2009 o 2 años al 2010, está todo muerto, no hay actividad, qué sé yo, y los primeros que se quedan sin trabajo son los más jóvenes, los que están arrancando, los que están haciendo las primeras armas. Esto es así en todas partes. Ahora, hay que tener esperanzas de que nos podamos normalizar, y la verdad es que deberíamos oscilar entre picos y valles en un nivel mucho más alto, es decir, o por lo menos deberíamos pasar de picos y valles no tan profundos. No que de golpe hay laburo para todo el mundo y de golpe no hay laburo para nadie, sino que tenemos más o menos laburo a partir de un nivel que debería ser garantizado por las necesidades urgentes que tiene nuestra sociedad. Bien, lo último, porque creo que ya me pasé de los tiempos que tenía y demás. ¿Por qué construimos? Porque ustedes básicamente estudian arquitectura, estudian ingeniería, porque quieren construir. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y acá ya dejo de hablar de arquitectura e ingeniería, y esto ya es quizás más propio de la filosofía, nada que ver con la filosofía, con las necesidades que nos mueven a los seres humanos a hacer las cosas. Uno llega a un punto en el cual dice, la verdad que si yo dejara de laburar de esto, no sé si no viviría más o menos igual a como estoy viviendo ahora. No estoy muy seguro de que sea en la construcción en este momento. No sé cómo voy a vender lo que hoy estoy construyendo, no sé si voy a ganar plata o voy a perder. ¿Por qué sigo? ¿Por qué a pesar de lo que venda, de lo que pase, de lo que venga, seguimos construyendo? Hace unos días hicimos en la Sociedad Central de Arquitectos un Congreso Nacional de Arquitectura, que la idea de ese congreso era no hablar justamente del proyecto, la dirección, la cosa específica, sino escuchar a los abogados, a los contadores, a los desarrolladores, todos los temas que están vinculados a la práctica de la profesión, que si no nos ocupamos de ello, no podríamos ejercer la profesión, aunque no sean los hechos concretos y específicos. Y me llamó mucho la atención un desarrollador que habló maravillosamente bien y que después me contaron que además de ser un desarrollador importantísimo, es rabino y tiene entonces toda una formación religiosa muy particular. Arrancó contando, dice, los últimos 40 años, ¿ustedes se acuerdan que salió campeón mundial en tal año de fútbol? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que era el ministro de Economía hace años? Entonces, más o menos. ¿Y ustedes se acuerdan cuánto valía $1 en ese momento? Y ya ahí nadie se acordaba demasiado. Dice, ¿y ustedes saben cuánto salía el costo de la construcción medido en dólares en ese momento? Y ya nadie tenía idea, ¿no? Entonces, del año 78, Argentina campeón en Buenos Aires, al año 92, ¿fue el último mundial? 92, 2012, hay una cantidad donde él ponía campeón mundial, ministro de Economía, valor del dólar y valor de metro cuadrado en dólares. Y entonces dice, cuando uno ve estos números,
está claro que no se puede construir. Hay tantas cosas más seguras que esto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos? ¿Por qué en el medio de la crisis uno dice, no, voy a aprovechar que ahora consigo barato un terreno? Y en el 2001 la gente seguía construyendo. Y entonces hizo una comparación con los campos de concentración, cosa que al principio nos dejó a todos como medio aterrados, ¿a dónde apunta? El tipo dice, la gente en un campo de concentración comía proteínas por no sé cuántos gramos, que es la cuarta parte de lo que necesita un ser humano para vivir. Y en esa situación, ¿en qué puede estar pensando una persona? Comer y nada más. Y sin embargo, la gente seguía teniendo relaciones sexuales y teniendo hijos, en esa situación de drama total. Y la gente, había gente que seguía pintando, pinturas magníficas en los campos de concentración. Y había gente que escribía libros. Y había gente que seguía creando. Y todos seguían con una esperanza de futuro y seguían. Entonces, ¿qué nos vamos a pensar nosotros? Esto me hizo acordar a mí esta idea de que siempre la repito. ¿Cómo es que seguimos construyendo pese a todo? Es cierto, construimos para ganarnos la vida, construimos para ganarnos el pan, construimos para vivir, para ganar plata, pero no es lo único. Hay muchas cosas más seguras que nos garantizan eso. Y yo comparo la manía de la construcción con lo que significa tener hijos. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? Bueno, pocos todavía, pero cuando uno tiene un hijo, todo cambia, absolutamente todo lo que uno hace cambia de sentido. Y cuando uno construye, pasa delante de un edificio, el último pensamiento, uno que uno mismo haya hecho, no importa que hayan hecho el proyecto, que hayan hecho la construcción, que hayan hecho la obra, que hayan hecho los encofrados para las columnas, las carpinterías que están puestas, o los vidrios, o haya levantado las paredes. Uno pasa, yo el arquitecto, o los obreros que pasan delante de las obras que uno ha construido, yo cuando hice esto, primero, hace una larga referencia de las memorias que tiene vinculadas a ese edificio. Hay pocas carreras que dejan algo tan sólido y tan estable como una construcción, que uno lo tenga como referencia de los recuerdos, de la memoria, del tiempo que pasó allá. Y la otra, uno siente que valió la pena el laburo. Y no importa que la casa sea más grande, más chica, mejor o peor. Uno dice, esto tiene algo mío ya. Algo de esto se debe a que yo estuve acá. Y eso es lo que me gustaría que ustedes tuvieran siempre presente. Construir les deja a ustedes un valor enorme, que por supuesto tiene que estar apoyado porque le deje dinero, que le permita vivir, que le permita pagar la educación de sus hijos y la comida de su familia, pero que además les deja una sensación de estar haciendo cosas importantes que ayudan a que la gente viva mejor. Y sin eso, todo lo que hacemos sería difícil de entender y mucho más difícil todavía de explicar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien que rompa el hielo y se anime a hacer la pregunta en voz alta? La consulta es para el ingeniero. Puntualmente hay un número que dio que en realidad me causó mucha intriga respecto a la proyección de gente, de profesionales trabajando en la construcción, que la cantidad de ingenieros y arquitectos en proporción que era casi el doble de ingenieros que estaba dentro de los números, si no me equivoco. Sí, digamos, esa proyección sale de un trabajo de investigación hecho por un organismo brasileño de educación superior, que dice que para producir 1.000 millones de reales de obra de infraestructura se requieren N ingenieros. Aplicando a la propuesta de la Cámara de cuánta inversión en infraestructura hay que hacer en los próximos o cada año, digamos, dividiéndolo por un estándar sería, es decir, cuántas horas o cuántos ingenieros necesito para hacer esto, un poco más optimista que el brasileño, incluso, es decir, diciendo, bueno, vamos a producir, cada ingeniero argentino va a producir un poquito más
de lo que supone este instituto brasileño, nos da 1.800 ingenieros nuevos cada año. Usamos un criterio similar para estimar cuántos arquitectos nuevos hacen falta para construir lo que ese plan dice que hay que construir de vivienda, vivienda social, escuelas, hospitales, edificios públicos y, no sé si se me escapa alguno más, algún otro tipo de obra que es esencialmente de arquitectura. De ahí sale la proyección de los dos números. Es decir, es un cálculo técnico, digamos. Yo no conozco bien cuál es la matrícula de arquitectura en este momento, pero la matrícula... Bueno, la matrícula de ingenieros en civiles o de construcción en todo el país no debe exceder los 15.000 o una cosa así. Esto significa duplicar la demanda de ingenieros para hacer infraestructura en el país en los próximos 10 años. El trabajo de los arquitectos ya están recibidos. Hay 47, hay 11.000 en Buenos Aires. Eso depende. Digo los números que me pregunta Fernando. En la Argentina hay en el total del país 47.000 arquitectos y en Capital Federal hay 11.000 matriculados en el CEPAU. Así que con los números que dice Fernando, quiere decir que se pueden dar un montón de... formar nuevos ingenieros, pero los arquitectos alcanzan con darle laburo a los que ya estamos. No cabe duda que la igualdad de género ha sido conseguida y superada en las etapas de proyecto, de diseño, incluso de comercialización de la construcción, que también es una parte. En la dirección de obra también es creciente la participación de las mujeres, con buenos resultados, diría yo. Consigue más una directora de obra mujer que muchos ingenieros, ¿no? Tienen alguna particularidad para conseguir que los contratistas cumplan sus plazos. Pero lo que quería decir, porque quizá no es conocido, es la Cámara Argentina es muy activa en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. La Cámara brasileña hizo hace un año y medio, un estudio sobre la inclusión de la mujer en la producción de la construcción. Primero porque es una necesidad, es decir, ellos estaban encarando un plan Miña Vida, Miña Casa, que eran un par de millones de viviendas nuevas cada año y hacía falta mano de obra. Y la conclusión era que la capacitación de mujeres para hacer las obras había dado un enorme resultado en, como dice Enrique, en tareas como la pintura, la carpintería, es decir, aquellas tareas dentro de la obra que no exigen un esfuerzo físico demasiado excesivo. El otro comentario para apoyar lo que decía Enrique sobre que las obras que hacemos son como los hijos. Yo tenía un viejo jefe en una empresa constructora a quien llegué a apreciar mucho en lo personal, que decía que entregar una obra, terminarla y entregarla al comitente, era como que se casara una hija. Y creo que es una imagen muy acertada del sentimiento que cada uno de nosotros que participa en una obra tiene en una obra. Es decir, la ve nacer, labura todos los días para conseguir que crezca, y llega un momento en que la obra se termina y uno la entrega al comité. Y es como casar una hija. Algún día ustedes van a comprender el sentimiento que significa casar una hija. Hola, quería preguntarles cómo veían los planes de estudio y la formación que tenemos acá en la Argentina. ¿Qué les parece las potencialidades con las que nos formamos y los déficits que tiene la formación para lo que vamos a encarar ahora en adelante? Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires hace 43 años. Empecé como ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, profesor adjunto desde hace 15, 20 años. La formación brindada por una universidad pública como la UBA
es realmente de altísimo nivel. Como decíamos hace un rato con Enrique, eso sale a veces milagrosamente, porque digamos la estructura es antigua, los recursos no son todo lo que uno desearía. También es cierto que los docentes vamos porque lo sentimos, digamos, no nos guía un fin económico realmente en dar clase, pero superadas esas dificultades, la formación ofrecida es buena. Obviamente la evolución de la actividad es tan rápida que seguramente cualquier carrera queda desactualizada, digamos. Es decir, los planes de estudio se renuevan cada 15 años y la técnica se renueva cada 6 meses, digamos. Pero creo que con la dureza, con la dificultad, con la aridez que tiene estudiar ingeniería en Argentina en este momento, al menos les ofrece un fundamento técnico y una capacidad de esfuerzo que los permite a los profesionales argentinos desempeñarse con éxito en el país y afuera. Creo que hay mucho para hacer, para mejorarlo, la mejora siempre es posible, pero creo que quienes completan un curso de ingeniería en la UBA están excelentemente formados. No hay aquí nadie de Rosario ni de Córdoba, pero también las universidades de Rosario y de Córdoba son, son excelentes, digamos. Y para darle el paso a Enrique, digamos, creo que el nivel de la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires también es bueno. Yo personalmente tengo no digo queja, tengo una posición respecto a eso. Creo que los orienta demasiado hacia el proyecto, que como él dice, es orientar demasiada gente hacia un mercado pequeño. Yo creo que deberían sacarle el miedo a la obra. Creo que el día que pierden el miedo a la obra, encuentran un campo mucho más amplio y más fecundo, para mi juicio, pero bueno. La Facultad de Arquitectura es una de las cosas más raras que existen en el mundo, por lo menos la de Buenos Aires. Y yo creo que hacer una buena carrera de arquitectura requiere tener las ganas de elegir siempre los mejores profesores, que los eligen ustedes, no se los impone nadie, así que... Es decir, si uno lleva una vaca y la deja en la facultad, vuelve a los 6 años, la vaca seguro que es arquitecta, por el simple hecho de estar allá, aunque no haya entendido nada, porque la verdad que alguien que va y vegeta y no hace gran cosa, se recibe igual que el que se mata. Después no va a poder hacer demasiado. Pero la Facultad de Arquitectura tiene como profesores a los mejores arquitectos del país. Son muy pocos los buenos arquitectos que no son profesores en la facultad. Poquísimos. Y si uno busca a los buenos profesores y después decide matarse para cumplir con lo que le piden, va a ser una carrera brillante. A mí me ha pasado, uno siempre se refiere a lo que uno vio y a lo que uno vivió, porque es lo único que puede contar seriamente lo personalmente vivido. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en Estados Unidos y ir a ver a un alumno que yo creo que había probado diseño 5 con 8 o 7, es decir, era un buen alumno, pero no era un superdotado. Y en el primer año en Yale había sacado el premio al mejor alumno de Yale. Uno dice, bueno, Yale es una de las no sé cuántas mejores facultades del mundo. El decano de Yale era en ese momento César Pelli, que era una facultad de excelencia. Y que no era de los mejores alumnos que yo había tenido el año anterior, había sacado el mejor premio en Yale, y entonces estuve un día allá y estuve recorriendo, viendo trabajos, corrigiendo laburos y qué sé yo. Y la verdad que eran iguales, era exactamente lo mismo que estar corrigiendo en Buenos Aires. No eran mejores, no eran... Uno decía, no, pero acá viene fulano y mengano y vienen una vez por semana y se vuelven a las distintas ciudades donde estén y qué sé yo.
pero con todo eso era el mismo nivel promedio de la facultad nuestra. Yo creo en ese sentido que la parte de proyecto de obras estamos en el mejor nivel del mundo en la medida que sepamos elegir quiénes queremos que nos enseñen. Porque una facultad, la Facultad de Arquitectura creo que tiene 30.000 alumnos, de los cuales debe ser de arquitectura un poco más de la mitad, 15.000 o 16.000 alumnos de arquitectura, el resto son de los distintos diseños. De los 15.000, si sacamos, suponiendo que fueran 15.000, son 3.000, no, sí, 2.500 por año, en 6 años. Si de 2.500 sacamos 50 excelentes arquitectos por año, eso es fantástico. Ya es más de lo que necesitamos probablemente. En esa cantidad de alumnos, yo que ustedes me mataría para estar entre los mejores. Y la única manera de apostar a eso es anotarse siempre con los profesores que uno sabe que son buenos, número 1, que son exigentes, número 2, y que le dedican tiempo, número 3, como para poder corregir y demás. Yo creo que eso es. Y por otro lado, coincido 100% con lo que dice lo que dice Fernando. Yo me recibí de la Facultad de Arquitectura, empecé una obra y tuve que hacer un cheque, no tenía ni la menor idea cómo se hacía un cheque. Nadie jamás había pensado que no solo había que saber redactar una contrata y un contrato, sino que además había que saber cómo se hacía una liquidación, una facturación. Esas cosas nadie las ve en la facultad. Alguno muy fanático puede que en legal pueda hacer, pero en realidad nadie lo ve, y uno piensa como que todo viene por añadidura, y después empieza a chocarse con que no tiene los contratos, con que el cliente no le paga, que uno no hizo las cosas como se debe, que hizo una documentación, pero se olvidó 3/4 partes de las cosas, porque no voy a estar mirando cómo se ponen los caños sanitarios o eléctricos, eso no es para mí, yo soy un arquitecto, que voy a estar mirando si... Y la verdad que todo eso pasa a ser un nudo central de la profesión. En las primeras obras es recontra central, porque si uno se equivoca al poner las columnas o al poner la distribución sanitaria, el cliente le termina costando el doble la obra y nunca más va a tener un cliente. Me parece que ahí fallamos de raíz. Fallamos fundamentalmente porque no le damos importancia. Ni los alumnos, los profesores que dan esa materia, yo supongo que sí. Los alumnos claramente no les interesa demasiado, le dan poca importancia y la carrera se aprueba probando arquitectura, esta es la realidad. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Fernando. Un aplauso para ellos.